Hola a todos, bienvenidos, todas, todos, todes. Bienvenidos al primer conversatorio que organiza la Asociación de Archivistas en la Función Pública de Argentina. En esta ocasión está titulado Documentos y datos, información de calidad en la gestión de políticas públicas. Les voy a pedir que las preguntas que vayan surgiendo a medida que se desarrollan las presentaciones las realicen a través del chat, que al finalizar se las transmitiremos a los auditores. En esta ocasión es un honor presentar a uno de los profesionales que más sabe respecto al desarrollo de sistemas de gestión documental en el sector público y que se encuentra a la vanguardia de la reutilización de la información pública. Lluís Esteves Casellas, archivo del Ayuntamiento de Girona, colaborador del proyecto Interpares Trust de la Universidad de Columbia Británica de Vancouver, Canadá, miembro del grupo de expertos en evaluación del Consejo Internacional de Archivos y miembro del comité ad honorem de RADI, que es la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos. Ha sido miembro de la Comisión Nacional de Cataluña sobre Acceso y Evaluación de Documentos y coordinador del Grupo de Trabajo de Documentos Municipales. Ha sido docente en la Universidad Internacional de Andalucía y en la Escuela Superior de Archivos y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. A su vez, ha participado en distintos Interpares 3 de la revisión de Moroesto, autor de un centenar de publicaciones, las más recientes sobre evaluación, datos abiertos, transparencia y gestión de datos desde el punto de vista archivístico. Hablará Andrés Paclinares, quien es profesor y licenciado en Historia, técnico superior en Archivos y magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural. Desde 1996 se desempeña como asistente técnico en el Departamento Intermedio del Archivo General de la Nación, del que es jefe desde 2019. Asimismo, se desempeña como docente secundario, terciario, universitario en distintas instituciones. Tiene publicados artículos y estudios tanto en el campo archivístico como historiográfico. Además, coordina el grupo de gestión documental del Foro Agenda Digital e integró en el IRAM el Comité de Estudio de la norma ISO 489 de gestión de documentos. Es, además, nuestro presidente de la Asociación de Archivistas en la Función Pública Argentina, y hoy presentará Digitalizar no es moderno, potencialidades y límites del GD para la datificación de la administración pública. Así que esperemos tener una agradable jornada. Lluís, cuando quiera, empezamos. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Para mí es un placer poder colaborar con AZPA y en general, digamos, con Latinoamérica, para quien esté conectado. Gracias por la invitación. La charla surge a raíz de una charla anterior con ASPARC en Perú. Había un dibujo, un recuadro, un comentario, la tiranía del PDF, y rápidamente pues se seleccionó ese tema para comentarlo hoy en un poco más de detalle. Voy a compartir la pantalla para hacer una mini presentación. A ver si funciona. Bien. Bueno, creo que se está compartiendo, si no, a la moderadora que me lo diga. Digamos que, ¿por qué la tiranía del PDF? ¿Por qué, por decirlo de algún modo, jugar con esta expresión de tiranía cuando el PDF es lo más habitual y lo más cómodo para todas las organizaciones? Pues bien, digamos que sí es precisamente la pieza básica de la transformación digital, pero debemos, digamos, tener claro que esta transformación digital basada en el PDF es precisamente la primera fase de la transformación digital. Lo que yo, entre paréntesis, he puesto aquí como transformación digital primitiva, o lo que sería el PDFolítico si habláramos en términos históricos y prehistóricos. Entonces, ¿cuál es la primera cuestión en torno al PDF? Ahora que hablamos de datos, ¿no? O sea, hablamos constantemente de que ya pasamos de gestionar documentos para empezar a gestionar
datos, ¿no? Y entonces parece contradictorio porque todo el mundo está usando PDF, pero ya con esta alegría que nos caracteriza a los de la profesión y profesiones vecinas, decimos que gestionamos datos, ¿no? Y claro, aquí tenemos todo lo que nos llega del mundo anglosajón, con sus expresiones del Big Data, Data Mining, Smart Data, Data Science, inteligencia de Internet de las cosas, inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, y todo es, en principio, dato. Pero si analizamos en más detalle lo que entendemos por dato, lo que por data se entiende en inglés, veremos que no todos los datos, como digo aquí, no todos los datos, o no todo data que reluce es dato, si por dato entendemos información estructurada. Entonces, aquí la cuestión no se trata tanto de hablar de datos contra documentos o en relación a documentos, sino información estructurada versus información no estructurada. Es decir, un documento evidentemente tiene una estructura y tiene, digamos, su correspondiente análisis diplomático, ¿no? Se identifican unas partes y para nosotros es un documento estructurado, tiene estructura la información. Sin embargo, a la hora de tratarla informáticamente, que es de lo que se trata, es la mayor parte de las veces un documento plano. Entonces, sorprende cuando estamos hablando de datos, cuando en realidad Gartner, que es probablemente una de las consultoras en información más importante del mundo, en su informe de 2019 decía que el 80% de la información es información no estructurada. Y entre la información no estructurada se encuentran, pues, evidentemente, cualquier clase de documento, vídeos, textos, gráficos y, ¿por qué no? También el PDF en cualquiera de sus clases de documentos que pueda contener. Entonces, a partir de ahí, para organizar ese 80% de la información, para gestionarla de información no estructurada, ¿no? Digamos que surgen distintas herramientas. Y ahora dos conceptos que van a ir apareciendo cada vez más a menudo son las herramientas vinculadas al lago o al estanque de datos, ¿no? Que es una cosa pacífica, como pueden ver en la imagen bucólica, que es indispensable para un sistema de gestión de documentos, es decir, tenemos la información perfectamente racionalizada y reforzada con estas herramientas de lo que es el Data Lake, pero ¿qué pasa cuando la organización no dispone de sistemas de gestión de documentos? Pues que son los documentos los que gestionan al sistema. Entonces, en oposición, lo que tenemos es no esa imagen bucólica, sino más bien el pantano de datos, que es en oposición a lo que es el estanque de datos. Entonces, en relación a ese 80% de información no estructurada, evidentemente hay millones y millones de documentos, de clases de documentos en imagen fija, como la fotografía o audiovisual, como puede ser el vídeo, ¿no? En distintos tipos de formatos, pero uno de los formatos, por decirlo de algún modo, preeminentes en la gestión administrativa es el PDF. Por tanto, bienvenidos al mundo y al universo PDF por su facilidad. No voy a vender el formato, lo voy a hacer de comercial del PDF, pero es evidente, ¿no?, que el PDF, ¿por qué utilizamos el PDF? ¿Por qué tenemos esta dependencia del PDF? Pues la verdad es que sirve para muchísimas clases de documentos, independientemente de si es una imagen, un gráfico, un texto, una hoja de cálculo. Puedo fijarlo, cualquier cosa prácticamente puede fijarse en un PDF. Además, es fácil de crear desde cualquier tipo de aplicación. Es muy fácil de intercambiarnos. Lo podemos enviar por correo electrónico, por WeTransfer, por cualquier tipo de mecanismo, incluso por dispositivos móviles, ¿no? Es fácil de leer para quien lo recibe y también es fácil de firmar y no digamos ya de conservar, porque además nos han hecho formatos estables como es el PDF. Entonces, ¿por qué, por decirlo de algún modo, ¿no?, hablamos ante tanta facilidad que nos presta el PDF? ¿Por qué hablamos o por qué me refiero a la tiranía del PDF? En una de las, y no la he incorporado, me van a tener que perdonar, pero olvidé incorporarla.
Una de las imágenes que utilicé para difundir el evento en Twitter era el de un shopping tool convertido en PDF tool, ¿no? Entonces, yo tengo unos inicios muy prehistóricos, ¿no? Y recuerdo cuando sopesábamos un shopping tool, ¿no? Una herramienta, la primera herramienta prehistórica, que básicamente tiene pocos elementos de corte y es extremadamente contundente, ¿no? El PDF es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es extremadamente contundente para crear, intercambiar, leer, firmar y conservar, pero no permite hacer aquello para lo cual las organizaciones deben estar preparadas. ¿Cómo fue la evolución de esa herramienta prehistórica que era el shopping tool hasta herramientas mucho más finas? De entrada eran más ligeras. O sea, el punto fuerte no era precisamente el peso de la herramienta, sino la superficie de corte. Si se fijan en las herramientas prehistóricas, la evolución del tipo de corte es lo que marca la evolución de la tecnología humana en esos momentos. Pues en este caso, digamos que el punto fuerte del PDF es precisamente estas facilidades que acabo de comentar, pero para poder evolucionar a un estadio superior debemos ser conscientes de que esa facilidad implica siempre también una pérdida de control. Por ejemplo, la diversidad de clases de documentos, que está muy bien, puede estar muy bien en determinados contextos, ¿no? Tiene como consecuencia negativa el hecho de que cualquier usuario puede crear documentos utilizando el formato PDF, pero haciendo una aplicación inadecuada. Por ejemplo, el caso más evidente, ¿no? Toda la planimetría de un edificio. Evidentemente, cuando no estamos hablando de profesionales, los profesionales saben que hay un formato para poder explotar y reutilizar esos documentos planimétricos, ¿no? Pero sí que es cierto que el ciudadano, nosotros podemos tener los planos también de nuestras casas y cuando la administración nos lo pide, pues podemos generar un PDF que puede ser un buen formato de intercambio, pero a menudo lo que se hace es que al generar un PDF de un plano, pues se pierde la escala, ¿no? Bueno, eso, pues eso sucede, ¿no? Y es una de las digamos, consecuencias de la facilidad, por un lado, y el descontrol, por el otro. Si perdemos el control en el punto de aplicación adecuada, hay que establecer reglas, hay que establecer procedimientos y pautas organizativas para el personal. Otra es en relación a la creación. Esa pérdida de control se traduce en documentos foto, es decir, en documentos que pura y simplemente muchas veces se han digitalizado, pero no son documentos creados digitalmente, sino que se digitalizan y en el caso de texto, pues se hace esto sin OCR, sin reconocimiento óptico de caracteres. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que ese documento pierde la potencia textual, pierde la potencia de usabilidad, de recuperabilidad del contenido y, por tanto, de su reutilización. ¿Qué tenemos? Pues tenemos expedientes que son álbumes de fotos. En su estadio, digamos, mejorado, el PDF lítico medio sería pues ya con OCR y el superior es la proliferación de formularios que permite el mismo PDF. ¿Esto es extremadamente positivo? Sí, es positivo. Pero ¿cuál es el problema negativo de la proliferación de formularios en PDF? Pues que muchas veces el formulario en PDF que se ofrece al ciudadano o a las empresas, al sector privado, las asociaciones para interrelacionarse entre ellos o para interrelacionarse mayormente con las administraciones públicas, pues permiten recuperar esa información que nosotros hemos diseñado en esos campos de formulario. Pero el problema es que esos campos de formulario normalmente apuntan a soluciones domésticas de hojas de cálculo en Excel o bases de datos, digamos, en el mejor de los casos, departamentales. Pero se ha perdido el punto de vista corporativo de sistema integral de la información de la institución, ¿no? Por otra parte, la facilidad de intercambiar estos documentos, por ejemplo, por correo electrónico, hace que se pierda la trazabilidad de las acciones. O sea, si la trazabilidad en un acto administrativo por enviar un documento adjunto en PDF o el que sea, solo es el recibo de entregado
y en el mejor de los casos el check de recibido, no tenemos otra trazabilidad más que esa, cuando muchas veces lo que necesitaremos es trazabilidad sobre dichas acciones de quién lo firmó y cuántas personas lo firmaron. No permite, por decirlo de algún modo, automatizar los procesos. La contrapartida de la facilidad de leer es que no es explotable, excepto por el OCR que hemos dicho. Entonces, esto es contradictorio, avanzar en un sistema en el cual el formato predominante es el PDF. Lo que sucede es que no permite avanzar hacia esa explotabilidad de datos que necesariamente tienen que ser de forma estructurada. El firmar los documentos en PDF es evidentemente fácil a partir de la misma aplicación de Adobe. Se pueden firmar con otras aplicaciones, ¿no? Pero el problema de firmar con la misma herramienta que proporciona Adobe lo que provoca es que la acumulación de las firmas es posible, pero es lo que comentaba anteriormente, que no permite esa acumulabilidad de trazabilidad del documento. ¿Esto es relevante? Depende. Si nosotros basamos la autenticidad solo en la firma digital, entonces estamos abocados, estamos obligados a refirmar ese documento. Si podemos optar por la refirma de esos documentos, podremos garantizar la autenticidad durante algún tiempo. El problema es que, desde mi punto de vista, la refirma permanente no es sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, la trazabilidad es esencial para garantizar la autenticidad de los documentos a medio y largo plazo. Y hablando de medio plazo, me refiero a 4 o 5 años. No estamos hablando de 10 años o de 20 años. Por tanto, en este sentido, la trazabilidad en las acciones sobre el documento y en la firma especialmente son realmente significativas. Y en cuanto a conservar, evidentemente tenemos el formato de conservación, diversos formatos a partir del PDFA, que ha generado el mismo Adobe. El problema es que algunas organizaciones, digamos, quieren garantizar la conservación y utilizan el formato PDFA para todos los documentos. PDFA es muy bueno, pero es más pesado que el PDF, que otras versiones de PDF. Entonces, ahí, digamos, estamos matando moscas a cañonazos. Es decir, ¿vale la pena que todos los documentos en PDF que estemos haciendo se creen en formato PDFA? ¿O es preferible utilizar un formato más ligero de PDF, pero que no pierda la compatibilidad para transformarse o para convertirse a PDFA cuando sea requerido? Esa sería, la segunda opción sería, digamos, mi opción preferida. Piensen que nosotros tenemos un sistema más o menos controlado de eliminación de la documentación y estamos eliminando más del 70% de la documentación que producimos. Si a esto le añaden que el PDFA es más pesado y además se le añade una firma longeva que de por sí ya es más, en principio, más pesada, tenemos que algunos procesos de firma son cada vez un poco más lentos. Veamos algunos de los problemas a lo que me refiero, porque el tema de la firma en los PDFs no es un tema menor. Fíjense que tenemos un informe muy básico que ocupa 38K. Entonces, dependiendo de si ha nacido digitalmente, de cómo se firme en Adobe o se firma dentro de nuestro sistema de portafirmas o la representación en el sistema o si se ha escaneado con OCR o si se ha escaneado en color, la resolución, si se ha autenticado, es la firma, digamos, digitalizar y autenticar al mismo tiempo. Fíjense cuál es la diferencia. La diferencia es que un documento aquí abajo que nosotros hemos creado directamente en un PDFA color con OCR y firmado dentro del sistema ocupa 258K. Estamos hablando de este informe que yo he realizado a 38K que pasado a PDF y firmado ocupa 258K. Fíjense que depende de cómo lo hayamos hecho, qué tipo de firma y qué dispositivos de firma utilicemos, ese mismo documento que les avanzo que tiene una sola página puede llegar a pesar más de 1 mega. ¿Cuántos miles de páginas producimos al día? Pues
no sabría decirles, pero nosotros estamos gestionando más de 3 millones de documentos y les puedo asegurar que cada uno de ellos tiene más de una página seguro. Hagan el cálculo y verán que estamos hablando de capacidad de memoria importante. ¿Cuál es, digamos, la ventaja y la consecuencia del uso del PDF? Pues que las organizaciones que no tienen ningún sistema de gestión de documentos, o añado, ningún sistema de gestión en general, pues para ellos es muy fácil. Es la base de la transformación digital. En lugar de haber basado la transformación digital en el sistema, lo han basado en, digamos, en la última pieza, que es el formato del documento. Con lo cual, en el encuentro requisitos versus descontrol, requisitos cero, descontrol infinito. Porque a menos requisitos que se pide para la gestión de los documentos, mayor es el descontrol en su gestión y organización. Y eso es lo que permite, por una parte, el PDF y lo que provoca, por otra parte, el PDF. Por otra parte, luego hay un desviacionismo en relación al catálogo de procedimientos muchas veces. ¿Por qué? Porque se hace un análisis vertical del procedimiento que tiene como resultado modelos de documentos que generan PDFs. En cambio, un análisis transversal a lo largo, no de un solo procedimiento, sino de todos los procedimientos o de un grupo de procedimientos por funciones dentro de un departamento, lo que hace es tipificar acciones y a partir de ahí permite analizar aspectos comunes y automatizar los datos. Por ejemplo, fíjense que esto corresponde, esta estructura, es una estructura que corresponde al informe administrativo del Ayuntamiento de Girona, al decreto de la alcaldía, a los acuerdos de Junta de Gobierno y a los acuerdos de Pleno. En su momento, estas funciones, esto correspondía a un único documento, el informe, el decreto había propuesta y decreto, de Junta había propuesta y acuerdo, y del Pleno también había propuesta y resolución. Y en cada uno de estos casos había notificación. ¿Qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue un análisis diplomático, por decirlo de algún modo, del informe administrativo, consensuamos la estructura que debía tener el documento y lo hicimos de cada uno de los documentos. Con lo cual, alineamos aquellos datos que eran comunes y que, por tanto, se podían automatizar. Son los que están tramados de color gris. Entonces, y esto es un documento que se hizo solo para presentarlo a directivos del año 94-95. ¿Cuál es el resultado de esto que todavía estamos utilizando? Que todos estos documentos se hacen en formularios directamente en base de datos. Cuando yo genero un informe, automáticamente puedo generar el documento siguiente, que es el de propuesta o de resolución. Y automáticamente, cuando la resolución está firmada, se automatiza y sale la notificación que se registra automáticamente de salida. Por tanto, esto solo es posible, automatizar los datos, cuando se tiene la información estructurada. Y eso quiere decir un diseño previo de acciones de análisis transversal, identificar las acciones comunes para poder explotar los datos. Fíjense que esto es muy importante porque en todo lo que es el núcleo de resoluciones hay un campo que es fundamental, que es la parte dispositiva. Esa parte dispositiva, tenerla en un campo de la base de datos, lo que nos ha permitido es precisamente poder explotarlo, este campo, con sus metadatos y toda la información de contexto, tanto a nivel de transparencia como a transparencia a todos los niveles en general, transparencia específica para publicar, por ejemplo, los contratos en el registro público de contratos de Cataluña y en el del Estado español, en el registro de convenios, es decir, permite desagregar la información y lo que permite es precisamente presentarla de manera selectiva. Por tanto, ¿cuál es la cuestión? Y voy ya cerrando hacia donde quiero llegar, que es que el PDF provoca una zona de confort de la cual es muy difícil desde la cual es muy difícil hacer propuestas de mejora sin que impliquen cambios radicales en la organización. Pero fíjense que el PDF lo que no permite es precisamente la gestión de formularios como les presento a la derecha. Es decir, el hecho de haber realizado un análisis transversal de los procedimientos nos permite identificar acciones comunes,
normalizar documentos y que esos documentos se generen a través de formularios de sistemas de gestión de bases de datos que, evidentemente, para su intercambio no quería utilizar esa palabra y luego voy a matizar por qué, sino para su comunicación con el ciudadano, pueden y deben seguramente manifestarse en formato PDF, porque es lo más parecido al papel. Pero lo más parecido al papel no es transformación digital abandonando el mundo papel. Entonces, normalizar los documentos, los modelos de documentos en base a modelos PDF es extremadamente duro. Normalizar los documentos en base a estructuras de datos, de bases de datos, es más sencillo. Cuando se produce cualquier cambio, la actualización es también mucho más fácil. Permite además la automatización de procesos y cuando se automatizan procesos, automáticamente se puede simplificar los documentos o los tipos documentales o incluso la tramitación de algunos procedimientos. Además, permite la reutilización de los datos para generar nuevos documentos, pero en casos concretos, ¿no?, permite además la explotación directa de datos. Y un caso, perdón, me he trabado la lengua. Y un par de detalles, digamos, más que relevantes. Y es que los PDFs tienen un problema grave en relación a la protección de datos personales. Yo, como delegado de protección de datos del Ayuntamiento de Girona, pues nos encontramos que sí que se puede hacer, pero pagando una licencia específica que vale determinados euros en cada uno de los usuarios. Entonces, el usuario manualmente tiene que ir tapando los datos personales que no pueden mostrarse. La ventaja de trabajar con formularios para avanzar, por decirlo de un modo, a una gestión de calidad es que la disociación de los datos se puede hacer de manera automática para, por ejemplo, proyectos de datos abiertos, ¿no?, el Open Data, pero también anonimizar datos de documentos concretos para su comunicación pública en determinados derechos de acceso a la información por parte de los ciudadanos. Por tanto, fíjense que el PDF, todo aquello que nos favorece, todo aquello que nos facilita, por una parte, que es que todo el mundo puede ser digital sin necesidad de tener un sistema complejo de gestión, por otra parte, implica que perdemos un control de la información que también tiene sus costes. Pensar que el PDF es más barato es un más barato a corto plazo, porque luego si nosotros queremos explotar esos datos en casos, por ejemplo, comentábamos con Andrés hace unas semanas, en casos de, por ejemplo, el COVID, en casos de emergencia. Eso es como hojear expedientes en papel o bien hacer búsquedas en Google a través de OCR de todos los documentos, pero no te permite gestionar o explotar los datos. Por tanto, tiene un doble coste, porque luego hay que reelaborar esos datos, esos listados para su reutilización. Por consiguiente, el PDF a favor, indiscutiblemente, en contra, indiscutiblemente. El PDF sirve para comunicar fácilmente a las personas un determinado acto administrativo. Pero, y aquí está la cuestión, entre organizaciones privadas, por ejemplo, seguro que algunas ya las utilizan, es claro, pero entre administraciones la verdadera interoperabilidad, que es la automatización del intercambio, debe producirse a partir de otros formatos, como puede ser, por ejemplo, XML, ¿no? Es decir, en España, y con esto termino, por ejemplo, la declaración de los impuestos de la renta que hacemos anualmente, ¿no? Recibimos un borrador que nosotros podemos revisar en línea si se solicita y vas actualizando o chequeando datos que te muestran en HTML, te muestra el servidor, pero es evidente que solo cuando al final valido y doy por buena esa declaración de renta, que nunca estamos de acuerdo con el Estado, ¿no?, yo recibo el PDF, pero el Estado, para poder explotar su superordenador, que lo sabe todo de mí y de todos los 47 millones de habitantes del Estado español,
pues necesita guardarlo en datos estructurados. Por tanto, he ahí la tiranía del PDF, porque dependemos de él, pero debemos de utilizar, por decirlo de manera inteligente, el PDF. Y hasta aquí he llegado. Gracias por su atención y estoy abierto a sus preguntas cuando sea el momento. Lo que nosotros queríamos presentar desde ASPA a través mío era, o a través de mí, era como una bajada a un caso, nuestro caso, sobre todo en la Administración Pública Nacional, pero también se ha exportado, recién hablaban de cuál es el mejor sistema. Bueno, este es el sistema de gestión documental electrónica, vulgarmente denominado GEDE. Se ha exportado a provincias, a municipios incluso. Entonces, bueno, ¿qué pasa? No con el GEDE en general, sino qué pasa con el GEDE y las posibilidades o no, utilidades o no para la datificación, ¿no? Para trabajar en base a datos o, como vamos a ver más adelante, en convivencia de datos con documentos. Entonces, primera cuestión a subrayar. No, digitalizar no es moderno, puede llegar a ser necesario aún, ¿sí? Pero la modernidad, por así decir, pasa por otro lado. Para los que no están bajo el imperio GEDE, digamos, un rápido recuento de la normativa, que es la que tienen en pantalla, decreto 434 del 16, establece el plan de modernización del Estado. En esa modernización, el decreto 13 del 16 crea la Secretaría de Modernización, en ese momento Secretaría de Modernización Administrativa, y finalmente con el decreto 561 se implementa el GEDE, el Sistema de Gestión Documental Electrónica. Luego, y en lo que hace más a lo que estamos hablando hoy, en la aplicación de eso, se sanciona el decreto 1131, también del año 16, respecto de archivo y digitalización de expedientes. Sobre esto vamos a volver, pero, digamos, acá está el comienzo de la tiranía, porque se digitaliza y se baja PDF, y más aún. El decreto establece que una vez digitalizados los documentos, deben eliminarse, ya lo vamos a hablar después, con lo cual solo quedarían esos PDFs. Bueno, y resoluciones de implementación de este marco normativo general que sacaba la Secretaría, en ese momento, Secretaría de Modernización Administrativa. Ese es el marco legal para los que no están en conocimiento de cómo funcionaba. Bueno, en ese marco normativo y presumiendo que el público de hoy es bien heterogéneo y no tiene por qué conocer las bambalinas de esto, y a modo de síntesis, no se basa esa normativa, no se basa la implementación de GEDE en nada de lo mencionado en la presentación anterior. O sea, no hay ningún tipo de identificación archivística previa. Por supuesto, no se basa en un cuadro de clasificación. Las famosas tratas no se desprenden, que no son series documentales necesariamente, no se desprenden de un análisis previo que se base en identificar y establecer cuadros de clasificación, mucho menos, o sea, estamos hablando a nivel documento, mucho menos llegar a un nivel de datos, ¿no? ¿Qué datos se incluyen en determinada tipología documental que alimenta determinada serie? O sea, para los que no son archivistas o que no están en administración pública, ¿qué datos de un pliego de licitación se integran en esa tipología para, una vez detectado esto, poder automatizar que cada vez que esa persona con esos datos se presente una licitación no tenga que volver a completar esos datos? Bueno, no hay ninguna prevención, no hay ninguna indicación respecto a la evaluación del stock. Para también aclarar este tema, modernización hablaba de stock como los documentos creados previamente en papel, susceptibles de ser digitalizados, PDFizados
y almacenados de esa forma, y después de la digitalización del stock, la indicación era la eliminación del papel. El Archivo General de la Nación, en ese decreto 1131, podía intervenir para salvar determinadas piezas, piezas documentales de valor histórico, dice el decreto, pero una vez que fueran digitalizadas. Bueno, respecto de la preservación digital, o sea, cómo mantenerlo en el tiempo y demás, no hay ninguna referencia. El registro y descripción de esos documentos es mínimo, difuso y por supuesto no incluye registros de datos o de bases de datos, perdón. Y los metadatos son de escasos a muy escasos. Los metadatos requeridos obligatorios para la administración de esos documentos electrónicos nativos o digitalizados, o sea, flujo, electrónicos nativos, o stock, digitalizados de documentos previos, vamos a decir, en papel. Bueno, a partir de acá, en esta indeterminación, las políticas de acceso y transparencia son de, por lo menos, dificultosa implementación. Más allá de la nueva ley de acceso, que plantea lo que plantea, pero que con la implementación, o a partir de la implementación de GEDE, es muy difícil desarrollarla. Más si consideramos que ese GEDE vino a posarse sobre una gestión documental bastante caótica y podríamos decir primitiva, pues se basa en procedimientos, diríamos, de fin del siglo XIX para un Estado entrando al siglo XXI, y un estado de la administración de archivos, del sistema de archivos a nivel nacional, bastante calamitosa, sin reconocimiento profesional de los archivistas. Entonces, bueno, están dadas todas las condiciones para que sea muy problemático implementar, no declarar, implementar políticas de transparencia, de acceso y demás. Vamos a pasar a lo que nosotros consideramos que son los problemas de origen. Por problemas de origen llamamos a los problemas de cómo pensar la implementación. Primero, por suerte podría decir, se nos trancó la tecnología para haber escuchado las últimas frases de Lluís diciendo, bueno, tienen que estar los informáticos, los juristas y los archiveros. Bueno, no, eso no pasó. GEDE se asienta sobre una desproporcionada, o sea, un desequilibrado pensamiento, o sea, la estructura de GEDE se desequilibra hacia la tecnología, ¿sí? O sea, se implementa porque está esa tecnología para implementarlo. El marco normativo se adecúa a ese programa, software o tecnología, y la pata archivística, la perspectiva de la gestión documental y demás, está directamente ausente. Hay una supremacía del front, o sea, hay una supremacía de la salida, ¿sí? De la digitalización, como mencionaba hace un momento, y de la firma digital. O sea, cuando uno lee, no tiene que ser experto jurista, ni archivista, ni nada. Leyendo con atención la normativa regulatoria y de implementación de GEDE, las bases son, ¿por qué se hace esto, digamos? Bueno, porque se puede firmar digitalmente, porque están dadas las condiciones tecnológicas para digitalizar básicamente todo lo que querramos, y para mejorar la ciudadanía y que la ciudadanía no tenga que ir a hacer eternas colas para desburocratizar. Otro problema de origen que mencionaba recién es que, bueno, no se asienta sobre un cuadro de clasificación, no se asienta sobre tablas de plazos de guarda, ni tiene un régimen de acceso específico. Puedo adelantar una conclusión, básicamente porque no puede hacerlo, usando la presentación de Lluís, porque somos esclavos del PDF. No podemos delimitar, vamos a decir así, adentro de un PDF, qué datos se pueden dar al acceso, automatizadamente o no, y cuáles no. Entonces, hemos fluctuado entre el acceso irrestricto, con todos los problemas que eso supone,
al secreto más absoluto con todos los problemas que eso supone. Y finalmente, otro problema de origen es que no integra los flujos y el stock. O sea, no se piensa la gestión documental, no se pensó la gestión documental integrando por el tiempo que inevitablemente va a suceder la convivencia entre los documentos electrónicos nativos, lo que diríamos el flujo, lo que en modernización llamó el flujo, y el stock. Acá un ejemplo claro. Si yo tengo que hacer una obra de refacción sobre un edificio público, probablemente la obra se tramite por digital. Probablemente no, la obra debe tramitarse por digital. Lo que hay son expedientes electrónicos. Ahora, los planos originales están en papel. Entonces hay que digitalizarlos para incorporarlos al expediente. Eso trae algunos problemas que no vale la pena en este momento abordar, pero lo que sí está claro es que en vez de integrar en una gestión de mundos mixtos, si así se quiere, separó. Y lo único que había que hacer es agarrar el papel y pasarlo a digital. Y a partir de ahí, solo tramitar lo digital. Bueno, sobre esa base, ¿cuáles son los problemas para datificar o para trabajar en el mundo dato? Bueno, algo habíamos avanzado, al no partir de un análisis documental y de los procesos. Esto que mencionaba Lluís en su presentación respecto de lo vertical y lo transversal. No identifica series, no identifica tipologías y mucho menos identifica entonces datos, y al no identificarlos no puede explotarlos, no puede automatizar procesos, etc. Las tratas, que es como se trata en GEDE, están disociadas de la heterogeneidad de la administración pública nacional y con bajo nivel de formularización, si es que podemos considerar que hay algún nivel de formularios, ¿sí? Al no marcar, vamos a decirlo así, datos asociados a tipologías documentales, series y o bases de datos, bueno, la conclusión es a la que llegamos, ¿no? No pueden usarse, pero tampoco pueden preservarse en su contexto y por supuesto no pueden reutilizarse. Básicamente, el sector público recibe una marea de datos, recibe un tsunami de datos por parte de la ciudadanía o de otros organismos, otros países o lo que fuera, y puede fijarlos en un documento, pero no puede gestionarlos con las dosis mínimas de autenticidad, fiabilidad, etcétera, para mejorar sus políticas públicas en términos de agilidad. Bueno, las consecuencias del PDF-centrismo, digamos, de GEDE, algo hemos avanzado, es que la gestión de la información para el cumplimiento de la triple función social de los archivos, esto es, para los que no son archiveros, o no tienen por qué serlo tampoco, obviamente, esto es para la salvaguarda de derechos individuales y colectivos, la memoria institucional e incluso para el conocimiento del pasado por parte de historiadores, profesionales, científicos sociales, pierde agilidad, y si no pierde agilidad, porque ese era otro de los caballitos de batalla, tardábamos antes un trámite de 6 meses, ahora se hace en 6 días. Bueno, pero ¿con qué grado de confiabilidad se hace en 6 días? ¿Qué tan confiable es el resultado? Una frase que tenemos por ahí, los que hemos analizado GEDE y criticado GEDE durante el gobierno anterior, en algunos sentidos, es que una cosa es desburocratizar y otra cosa es la reducción de la hora cadete. Una cosa es que el trámite sea más rápido porque ahora va por internet, y otra cosa es que sea más eficiente.
no es lo mismo. Luego, otra de las consecuencias de centrarse en los documentos así, PDF, es la difícil, si no imposible, implementación de políticas de acceso proactivo y transparencia. Y yo lo había puesto, obviamente, pensando, bueno, lo conozco allí y lo hemos seguido, lo estudiamos, lo tenemos ahí de referencia, pero obviamente no consensuamos las presentaciones. Entonces, pero nosotros veíamos que es imposible anonimizar desde la gestión documental. O sea, podríamos, pero no podemos, en el momento en que estamos generando el dato, gestionarlo ya como para los portales de transparencia anonimizado, pero para la conservación del documento íntegro, de la información íntegra, sin esa anonimización. Y por supuesto no se puede implementar, no declarar. Podemos declarar cualquier cosa. Una cosa es decir que lo vamos a hacer y otra cosa es poder hacerlo. Una política de datos abiertos como las que suponemos que nos merecemos la ciudadanía y las administraciones en el siglo XXI. No es que no hay datos abiertos, no es que nadie publica datos abiertos. Lo que nosotros queremos plantear, o lo que yo vengo a plantear, es que es desequilibrado respecto de la cantidad de datos que hay, lo poco que lo utilizamos. No es que nadie utiliza datos, no es que podemos encontrar experiencias de publicación de datos abiertos, reutilizables, etc. Pero en el volumen, en el océano de datos en el que nos estamos moviendo, es tristemente escasa la cantidad de lo que podemos gestionar. Entonces, a modo de agenda, nosotros desde ASPA estamos pidiendo reuniones para presentarnos, pero también para ponernos a disposición de las nuevas autoridades en los organismos que corresponde a la implementación de políticas públicas archivísticas de calidad en sus diferentes variantes, ¿no? Anticorrupción, archivos históricos, bueno, la misma gestión documental electrónica y demás, para plantear la incorporación de la perspectiva archivística a la gestión documental, que entendemos en el momento es doblemente mixta. Por un lado, es mixta en que conviven el papel con lo digital, digital nativo y digital digitalizado, lo que el gobierno anterior llamaba stock y flujo. Pero además, convivencia dinámica de documentos y datos. Esto que decía también Lluís, justo antes de que yo empezara. No es que abrazando el tótem de los datos hacemos de los documentos el tabú. De lo que se supone es de la convivencia, ¿sí? Entre documentos y datos. Por otro lado, límites y potencialidades. Bueno, no tenemos muy claro cuáles son las potencialidades porque la administración anterior ha sido tan poco transparente respecto del manejo de GEDE, el back office, o sea, la parte de atrás, la cocina del GEDE, que no podríamos decirlo. Entendemos que debe poder modificarse. Ahora, la relación de GEDE y los datos, pero antes también para los documentos, debería repensarse a partir de un equilibrio entre las perspectivas archivísticas, tecnológicas y jurídicas. Y acá, los archivistas podemos señalar lo que debe dar GEDE para poder implementar esas políticas públicas. Lo tecnológico, los informáticos nos dirán lo que puede dar. ¿Es GEDE la herramienta? Esperemos que sí, porque otra transición a otro sistema de gestión documental como la que pasamos, bueno, yo en lo particular ya directamente no voy a conservar nada de lo que poquito que me quedó en la cabeza. Habrá alguna cosa de herencia, pero la implementación de GEDE en la Administración Pública Nacional colaboró bastante para esta pista de aterrizaje. Lo tecnológico nos dirán lo que puede dar o no puede dar, decía, y
lo normativo, los juristas, más que permitir que la tecnología tenga un vestido jurídico, debería establecer quién, cómo y cuándo debe darlo. O sea, entendemos que respecto de lo jurídico y GEDE hay que romper que la normativa convalide las posibilidades tecnológicas. La normativa tiene que dar lo que tiene que dar, pero en equilibrio con las posibilidades tecnológicas y los requerimientos archivísticos. Bueno, perdón por los dislates tecnológicos, pero todo lo que podía fallar falló, menos lo más importante, que es que pudimos conectarnos, escucharlo a Lluís y ahora, bueno, escuchar sus preguntas y ver en la medida de lo posible de nuestro lado cómo podemos responderlas. Muchas gracias por estar en nuestro primer conversatorio y acá estamos para colaborar con lo que se pueda. Lluís, vos hablaste del tema de la... quería consultarte en relación a si estaba asociado al sistema de gestión documental la publicación de datos de forma automatizada como modo de transparencia activa, si en su portal de transparencia tenían como incorporada la función de publicación automática de aquellos datos que deben ser publicados. No lo tenemos, digamos, tenemos automatizada la extracción de determinados datos, por ejemplo, la de contratos o convenios, a partir de la parte dispositiva de las resoluciones, pero siempre viene, digamos, mediatizada. Es decir, siempre alguien tiene que intervenir, porque, claro, no es tan sencillo. Es decir, siempre hay que cotejar a alguna cuestión. Pero sí que es cierto que ese sería un objetivo. Pero no esperar a que se termine para publicarlo, por decirlo de algún modo. Bueno, sí, el acto administrativo sí, pero digamos que mensualmente o trimestralmente, depende del tipo de contrato, nosotros estamos publicando esa información. En un escenario ideal debería publicarse el mismo día en que se aprueba, por decirlo de algún modo, pero volviendo, siendo concretos, sí está automatizado, no está automatizado en todos los procedimientos y siempre viene mediatizado por una intervención entre medio. Nunca es automático, pero es el objetivo. Pero es un montón igual ya, al lado de lo que tenemos, que después nos va a contar Andrés. Hago otra pregunta del público, que es, por ejemplo, ¿cuáles son los programas adecuados para la gestión documental? Esa es una pregunta complicada. Es para una presentación. No. Para mí es fácil de responder, pero básicamente sería aquella que puedas comprar y que puedas, digamos, adaptar a tus necesidades. Y eso parece una butada, por decirlo de algún modo, pero no es tan fácil. ¿Por qué? Porque la mayor parte, excepto los que son carísimos, la mayor parte de aplicaciones para gestionar documentos que yo conozco están basadas precisamente en análisis verticales de los procedimientos y en modelos basados en procesadores de texto. Y yo lo que defiendo es la gestión a partir de bases de datos. Nosotros ahora tenemos, por ejemplo, que modernizar nuestro sistema. Nuestro sistema está basado en un sistema de gestión de base de datos de Oracle. ¿Cuál es el problema? El problema es que todas las soluciones que nos vienen y son mucho más visuales y el interface es más agradable, conceptualmente son mucho más atrasadas que lo que tenemos. Entonces, yo soy bastante crítico con lo que es el mercado, pero cuidado, soy crítico con lo que hay en el mercado porque también soy muy crítico con los requisitos que hemos definido los profesionales. Es decir, en España, por ejemplo, cuando salió el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el ENI, todo el sector profesional lo criticó muchísimo, pero hacía años que algunos estábamos reclamando un consenso mínimo para que
cuando se hiciera el paso, no lo crearan sin tenernos en cuenta, sino que precisamente nosotros debíamos avanzarnos en este sentido. Yo es una de las cosas que recomiendo, que a nivel profesional y sobre todo en contextos jurisdiccionales, muy concretos, por ejemplo, si es en Argentina, pues en Argentina, si es en la administración del Estado de la Argentina, pues la administración del Estado, pues se pacten unos mínimos y con esos mínimos se salga al mercado, no llamar al mercado para que venga, sino primero definir esos requisitos que tienen que ser consensuados con todos los profesionales. No pueden ser solo informáticos, no pueden ser solo juristas y no pueden ser solo archiveros. Pero sí tienen que ser los tres, son las tres patas del sistema. Perfecto, gracias. Andrés, después seguimos con las preguntas y creo que estamos bien ya con Andrés. Hay una pregunta para Luis. ¿Qué tal? Volvimos. En relación a los datos estructurados, que en vez de, hablaste de XML, si no sería mejor hablar directamente de datos en base de datos, y queda corto el XML. Hay una cuestión, yo he pasado de puntillas sobre el tema. XML es un formato de intercambio, es un metalenguaje, de hecho, y es un formato de intercambio. Entonces, siempre lo puedes generar desde un procesador de textos, ¿no? Un Word, por decirlo de algún modo, pero en el planteamiento que yo estaba haciendo es que precisamente los documentos se generen a partir de bases de datos. Y a partir de ahí, si tú tienes los datos metidos, puedes generar un PDF si va dirigido a una persona, ¿no? O a un organismo, a un tercero, a alguien que solo tiene que leerlo, ¿no? O bien puedes generar un fichero XML para el intercambio automatizado. ¿Eso qué tiene o sea, son dos niveles distintos, no es que el XML se quede corto, sino el XML es el formato sobre el cual se genera ese documento a partir de la base de datos. Pero lo que permite el XML precisamente es el tratamiento automatizado por parte de quien lo recibe. Es decir, si yo como municipio tengo que enviar un documento a la administración del Estado o al gobierno catalán, si se lo envío en PDF, habrá alguien, y por lo tanto ya como el taxista empieza a cobrar, que tendrá que repicar, reentrarlo o reelaborar los datos. En cambio, en entornos muy parametrizados y automatizables, el intercambio en base a formatos estructurados lo que permite es que enseguida pues, el gobierno catalán o la administración del Estado puede cargar automáticamente esos datos y tratarlos. Esa es la cuestión. Y creo que en relación a lo que comentaba también Andrés, y hago una derivada y ya le pincho a él también, es que hablamos, aquí ahora se habla, con todo el mundo, pero con muchísima alegría de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Y yo siempre insisto, antes de la inteligencia artificial hay que aplicar la inteligencia natural, ¿no? Y eso es lo que parece que no prima, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es cara. Ahora mismo es cara. Entonces, para reutilizar este tipo de documentos, para explotarlos, no podemos basarlos solo en digitalizar papel o generar PDFs y basarlo todo en OCRs, en reconocimiento óptico de caracteres, sino que debemos forzosamente aplicarlo a formatos estructurados, que eso sí que permite ya focalizar la búsqueda y la explotación de determinada parte del documento, ¿no? Por tanto, volviendo al XML, ¿no? El XML no quedaría corto, porque es precisamente un formato de intercambio a partir de la base de datos, ¿no? Creo que había una pregunta también que comentabais de qué tipos de bases de datos utilizar. La que se pueda comprar. Eso es así. ¿Qué es más importante que la base de datos? Digamos, el sentido corporativo o departamental cómo se diseña esa base de datos, como todo. La base de datos Access, por ejemplo, hace unos años tenía un límite que se calculaba en 65.000 registros, ¿no? Pero claro, dependía de si cada registro tenía 10 campos
o tenía 50 campos o tenía 200. Ahora mismo Access o su versión en OpenOffice son formatos domésticos, pero que pueden ser semiprofesionales. Y para entornos departamentales, lo que es importante es que Andrés en Argentina, yo en Cataluña y otra persona, pues, no sé, Ricardo que estaba, o Omar Rojas que estaba en Perú, pues tengamos una estructura común y podamos hablar, ¿no? Esa es la cuestión. En mi opinión, vaya. Sí, yo respecto de la inteligencia artificial y las novedades tecnológicas, a veces lo hemos charlado con los compañeros, las compañeras de ASPA, la frase, matar moscas con cañones, ¿cómo era? Matar hormigas con cañones. Matar moscas a cañonazos. Claro, se inventa una solución o se busca una solución tecnológica cara, por más barata que sea, más en realidad es como la de nuestro país, todo lo barato sale caro, cuando en realidad la solución es ponerle un poquito de cabeza 2 pasos antes. O sea, no generar el problema que después la tecnología que hay que comprar venga a solucionar. Entonces, pasarle OCR un PDF, por más barato o no barato que sea, cuando en realidad el problema es, la situación es no llegar a pasarle el OCR al PDF. Entonces, lo hemos visto en los proyectos de digitalización, sobre todo previos, por eso estamos también un poco medio advertidos. O sea, en vez de identificar, clasificar, describir según los estándares, no, nosotros vamos a digitalizar, después le pasamos OCR y si queremos encontrar una palabra, la encontramos. Ni encontrás la palabra, si la encontrás descontextualizada. Cuando buscas palabras muy comunes te aparecen 600.000 registros, entonces tenés que bucear en esos 600.000 registros para buscar el contexto. ¿Y dónde empezaba y terminaba el problema? En identificar, clasificar y describir antes, en vez de inyectar tecnología a lo pavote, por un problema que te generaste vos para después inyectar la tecnología. Así que, nada, por ahí iba. No sé, había algunas otras. Para Andrés, ¿dónde dice la normativa que se deben destruir los documentos? A nivel nacional, eso se puede leer explícitamente en el decreto 1131 del 16, artículo 1 y 2. Puedo deberte la precisión del artículo, pero creo que es en el 1 y 2. Y en el 7 es donde, una vez digitalizados y antes de su destrucción, el Archivo General de la Nación puede disponer la guarda de piezas de valor histórico. ¿Qué grado de implementación o transferencia GD hay en las provincias? No, a ciencia cierta no te lo podría responder. Sabemos que la provincia de Buenos Aires tiene, si no GD, un derivado de GD. Entiendo que en la provincia de Santa Fe también. No, en este momento, actualmente, ¿qué provincias lo usan y en qué forma? Porque a veces usan una parte y otras partes. No, pero sí que era un proyecto fuerte de la administración anterior de no solo implementar GED en la administración pública nacional, sino exportarlo a provincias, municipios, básicamente a quien lo pidiera o lo pudieran obligar a usar. ¿Alguna otra? Ajá. ¿Quién es actualmente la autoridad que regula gestiona GED a nivel nación? ¿Han tenido en ASPA, respuesta en ASPA de parte de ellos? Bueno, nosotros de las autoridades actuales no hemos hablado porque, bueno, ha cambiado el gobierno recientemente y COVID mediante. Sí enviamos una nota, pero hace poco, creo que salió esta semana, una nota de pedido de audiencia a la Subsecretaría de Innovación, de la cual depende GEDE, que sigue estando en jefatura de gabinete. No hemos tenido respuesta, pero entendemos que los tiempos que han pasado son mínimos. O sea,
todavía todavía no podemos reclamar nada. Ahí va. No sé, Luis, si querés contestar vos a Julio Arrieta, ¿qué tanto deben involucrarse los archivistas con las bases de datos? Lo pregunto en informática o trabajo con archivistas. Bueno, desde mi punto de vista deben involucrarse tanto como los informáticos a estas alturas. ¿Por qué? Porque en mi experiencia algunos documentos dejan de producirse y otros deben o pueden dejarse de producir. Es decir, el problema, y ahora estaba precisamente siguiendo algunos de los comentarios de Augusto Michelis también sobre bases de datos, en cómo depende de cómo se comparta la base de datos entre el personal del departamento, estoy totalmente de acuerdo. La cuestión es, por ejemplo, nosotros tenemos el padrón municipal de habitantes que hace ya desde el año 96 que no se saca, no se imprime en papel. Muchísimos registros, bases de datos, contienen documentos en información estructurada. Información estructurada. Un caso evidente es todo el tema del padrón municipal de habitantes. Otros son todos los registros contables. La diferencia entre documento y base de datos es que allí donde nosotros, los informáticos, ven la base de datos, nosotros vamos a identificar el registro, que precisamente era una diapositiva que he sacado al último momento, ¿no? Eso lo analizamos en Interpares 3, en el estudio de caso que hicimos en Girona, ¿no? Que de todas las tablas que hay vinculadas a todas las tablas y toda la estructura de una base de datos, nosotros debemos identificar qué datos son esenciales y debe constituir un registro que puede formalizarse. Por ejemplo, el padrón lo constituyen muchísimo, más claro todavía, porque el padrón de habitantes puede ser muy orientado, pero los padrones tributarios, ¿no? El padrón, estoy hablando de memoria, pero el padrón tributario de bienes inmuebles creo que tenía alrededor de 70 tablas, ¿no? ¿Cómo identificar qué datos constituyen o tienen valor para como evidencia en primer lugar y en segundo lugar valor informativo a medio plazo, ¿no? O incluso a largo plazo? No podemos empezar a evaluar cada una de las tablas y decir, voy a conservar la base de datos. Eso para mí es inviable. ¿Qué hicimos nosotros? Analizamos el documento que había en papel, identificamos qué datos eran los relevantes y dijimos, esos datos seleccionados en cada una de las tablas van a constituir el registro. Se seleccionan, se formaliza un registro que puede generarse en PDF para firmarse, o bien en XML, o bien en texto estructurado para reexplotarlo, reutilizarlo, ¿no? Y a partir de ahí, periódicamente, se van sacando esos registros. Pero hay otras cuestiones también, como es, por ejemplo, en temas de políticas cooperativas, ¿no? Por ejemplo, nosotros participamos en el proyecto Datos Abiertos. Había que identificar los activos, ¿no? De información. Desde informática, el departamento de informática tenía una visión, pero no tenía la visión de los aplicativos, pero no de los activos propiamente, ¿no? Yo como delegado de protección de datos tenía los ficheros identificados con datos personales, pero desde el punto de vista de gestión de documentos teníamos identificados qué documentos se producían en qué aplicativos. ¿Qué hicimos? Cruzarlo todo y a partir de ahí establecimos políticas cooperativas de seguridad, de protección de datos, de gestión de documentos y de datos abiertos. El planteamiento fue extremadamente bueno. ¿El resultado práctico estuvo al mismo nivel? Parcialmente. Mientras hubo un interés, se trabajó mucho. Aflojó el interés, aflojó el trabajo y tuvimos que tapar agujeros en otros sitios. Pero para mí este es un punto crítico. Es una pregunta sobre la cual tanto informáticos como archivistas, archiveros, gestores de documentos tenemos que ser muy claros. Hemos tenido nosotros un par de fracasos menores de diseño de bases de datos que solo eran para gestión. No, es que esto es para la gestión del negocio solo. ¿Qué ha pasado? Que esa gestión del negocio, esos datos,
constituyen evidencias y deben formalizarse en documentos, sea en PDF, sea en papel o sea en las mismas bases de datos. Si no se analiza el proceso desde el punto de vista de la evidencia y del punto de vista archivístico, el análisis, lo que decía Andrés, es barato ahora, pero sale más caro a medio plazo. Me he extendido, pero es que era un tema que era de espinita ese. Gracias por la pregunta. Bueno, Valeria Bortoleto, para archivos históricos, ¿recomiendan alguna base de datos? No sé si Luis seguramente quieras abundar, pero yo trataría de tratarlo con precisión, digamos. Nosotros apoyamos la implementación de Atom para archivos históricos. Ahora, estrictamente Atom no estaríamos hablando de una base de datos, sino de un producto, digamos, informático que se alimenta, por así decir, de base de datos. Si la pregunta, Valeria, viene por el lado de cómo informatizar los procesos de acceso y descripción en los archivos históricos, yo diría que a través de Atom. Ahora sí es sobre cómo armar la base de datos, no estaría entendiendo del todo la pregunta, pero capaz yo no la entiendo. No sé, Luis, si querés. Estoy de acuerdo. Es decir, sistemas como productos hay bastantes y hay algunos de buenos, pero Atom tiene la ventaja, tuvo una pequeña crisis de que no había quien la mantuviera, pero creo que el Consejo Internacional de Archivos lo resolvió y lo están llevando desde Artefactual en Canadá. Y entonces, digamos que es un buen producto, está actualizado, aunque yo no he visto la última versión, pero empezó con muchos problemas, pero rápidamente mejoró muchísimo, muchísimo. Yo creo que sirve para cualquier clase de documento. Esto, como decía Andrés, archivos históricos y básicamente describir. Archivística Santa Fe, colegas, ¿existe algún proyecto superador del GEDE? Bueno, nosotros en ASPA tenemos un montón, no sabemos si existen, digamos, en las mesas de los decisores. No sé si existe un proyecto en particular. Sí, lo que muchas tenemos más o menos identificado cuáles son las grandes falencias y líneas de operación posibles para mejorarlas. La síntesis de esto es que cualquier proyecto superador de GEDE debe basarse en la incorporación de la perspectiva archivística, que no es que ha sido subestimada, ha sido ignorada. O sea, GEDE se implementó sin ningún tipo de precaución de gestión documental y administración de archivos, digamos, perspectiva archivística. Desconocemos, y queremos ser muy claros y honestos al respecto, desconocemos los planes, por así decir, para con GEDE de las actuales autoridades, con las cuales, una vez más lo digo, todavía no nos hemos reunido, y no nos hemos reunido básicamente porque hemos pedido la reunión hace poco, o sea, no estamos esperando con optimismo. Luis. Sí. ¿Me lanzo, Andrés? Sí, sí, por favor. O sea, en el hablar común no hay diferencia alguna. O sea, a mí cuando dicen, no, hay que preservar bases de datos, es cuando preciso. Dicen, hay que preservar bases de datos. Digo, ojo, bases de datos no existen, son sistemas gestores de bases de datos, ¿vale? Pero si no, hablo siempre de bases de datos. Si yo tengo que hacer una tabla, por ejemplo, o sea, al principio de la informática, cuando era joven, ¿no? Hacía, por ejemplo, una tabla en la cual cada línea era un registro y había 15 campos. Y había una única tabla, eso sería una base de datos en el sentido primigenio. Actualmente eso es imposible, porque todas las bases de datos se basan en tablas, en entidad, modelo, entidad, relación, y en conectar multitud de tablas. Y además,
eso constituye un sistema de gestión de bases de datos que se conecta con otras bases de datos. Entonces, la interconexión de tablas es un sistema de gestión de bases de datos. Solo hay que, o sea, podemos hablar de bases de datos, entendiendo que siempre son sistemas gestores de bases de datos. ¿Vale? No sé si me he explicado, más o menos, si lo he entendido. ¿Sí? Normi Cancino. La falta de reconocimiento, que por lo que comentó Luis, no es solo aquí en Argentina y ocurre lo mismo con bibliotecarios y documentalistas. ¿Qué análisis hacen ustedes al respecto y qué creen que se podría hacer para por lo menos visibilizar al colectivo, apoyarlo y en lo posible cambiar esta situación? Bueno, ¿qué se podría hacer? Me voy a poner a lo mejor un poco más abstracto. ¿Qué más podríamos hacer? Ahora, para bailar hace falta dos, digamos. Los archivistas que hemos propuesto, por lo menos un gran número de archivistas en Argentina, hemos señalado, por hablar de GEDE, hemos señalado los problemas de GEDE, nos hemos puesto a disposición de las autoridades en ese momento para colaborar en lo que consideraran necesario. Hemos intervenido, sobre todo ahora últimamente desde AFPA, en el señalar los problemas de la falta de implementación de políticas públicas. No hemos adoptado una posición de supremacía del tipo, esto falla porque no estamos nosotros. Esto falla y tampoco estamos nosotros, nosotras. Y unas partes de las fallas podríamos colaborar, en otras no, y demás. Pero, ¿qué quiero decir con esto? También la otra parte juega. Si los funcionarios de cualquier administración, si los responsables de las tomas de decisiones deciden ignorarnos, nosotros no podemos flagelarnos por no haber intervenido o no haber podido cambiar las cosas según nosotros entendemos que, o nosotras entendemos que tenga que suceder. Últimamente, esto es cada vez más notable. Ya no se puede desconocer, hay cosas que ya no son desconocidas. Hace 20 años, bueno, hace 10 años, bueno, ya la difusión en las redes, las difusiones de los colectivos, los problemas que trae aparejado la implementación de lo que estamos hablando ahora, de gestión documental electrónica sin perspectiva archivística, ya no es un problema de ignorancia, esa es mi opinión y creo que la de AFPA. Ya es un problema de que los que toman las decisiones, en algunos casos han decidido lisa y llanamente, por supremacía de la política sobre la técnica, ignorar las recomendaciones de los profesionales. Hablo por Argentina y más que Argentina, quizás por AFPA. No sé, Luis, si querés sumar. Es un tema complicado porque a nivel, por ejemplo, yo he sido muy belicoso, muy militante aquí en el tema de la defensa profesional, lo he sido siempre, pero llega un momento que uno también ya, supongo que es la edad, yo también pasé mi crisis, Andrés está por aquí, pero me rehice un poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que corporativamente, por ejemplo, cuesta mucho esa visualización, pero hemos trabajado duro, mucho, por decirlo en Girona, por decirlo claro, hemos trabajado muchísimo, pero a veces tienes más el reconocimiento individual en tu institución por parte del personal, no por parte de la dirección, que no la visibilidad que tiene la profesión. Es decir, yo puedo tener un cierto autoridad moral en el personal del ayuntamiento en determinados temas, ¿no? Aún no siendo de mi competencia, ¿no? Pero en cambio, el hecho de que yo sea archivero, archivista, gestor de documentos, no me visibiliza. Incluso en algunos de mis amigos tengo que constantemente tener que explicar qué es lo que estoy haciendo, porque yo no estoy trabajando con los pergaminos, ¿no? Entonces, yo solo añadiría una cosa que para mí ha sido fundamental desde principios de los 90, que yo empecé a trabajar en el Ayuntamiento de Girona en el año 93. Es la evaluación. Sé que soy muy pesado con esto, pero la evaluación es estratégica y nosotros tenemos una visión, digamos, que nos permite identificar qué es esencial, qué es eliminable y si trabajamos un poco,
que es lo que nos falta, es determinar cuándo es eliminable. Esto en digital también va a tener un coste. Si el hecho de, no, lo podemos conservar todo, no, eso también va a reventar. No se puede conservar todo. No se puede externalizar todo, además. Porque es barato, no, es barato a corto plazo, pero la nube a efectos de conservación la verdad es que es caro, sobre todo a medio o largo plazo, ¿no? Y a medio plazo aquí, como siempre, 3, 4, 5 años. En el momento que tienes un problema, mal. Entonces, la evaluación para mí es crítica y cuando yo dije que más del 70% de lo que producimos lo estamos eliminando, la mayoría de lo que estamos eliminando lo estamos eliminando en plazos de 4 o 7 años. Por tanto, si se puede atacar el tema de la evaluación, si se pueden establecer calendarios de conservación y a partir de esos calendarios de conservación ejercer la función demostrativa de, a partir de la buena experiencia de un departamento, trabajar con otro departamento, de una municipalidad con otra municipalidad, es importante. Y luego establecer lo de siempre, grupos de trabajo, muchísimos. Pero concretando, o sea, siempre digo lo mismo, llorar poco. Lágrima seca, 5 minutos de terapia y luego a trabajar y siempre identificar un producto, no un gran producto. Vamos a hacer una política de... No. Oye, metodología concreta para hacer este trabajo concreto y esa solución concreta. Pero bueno, cada contexto tiene lo suyo. Aquí también estamos sufriendo, aunque no lo parezca. Y cada uno tiene su cruz, pero bueno. Sí, a llorar. Puedo enseñar las cicatrices. Me saco la camisa y voy enseñando las cicatrices. Eso es inevitable. A venirse llorado, sí. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos. Queda una última pregunta que tiene que ver en relación a si sienten que hay frenos por las instituciones en mejorar la gestión y que eso se debe a la resistencia a los cambios o creen meramente a que no quieren invertir en los archivos. Bueno, ahí hay varias cosas para decir lo más rápido posible. ¿La resistencia al cambio existe? Sí, claro. Defender una implementación caótica y que dejó en shock a la administración, como fue la de GEDE, solo argumentando esto pasa porque la gente no quiere cambiar, no. Ahí hay que tener cuidado. Para mí, la resistencia al cambio, por supuesto que existe. De hecho, existe en nuestra profesión. ¿Cuántas veces hemos hablado con colegas y el debate es, hay que salir del archivo histórico, hay que dejar de esperar, bueno, retomando lo de la evaluación de Lluís, ¿no? Dejar de esperar que no lleguen las cosas, hay que salir del sacrosanto silencio de las salas de los archivos históricos de pergaminos o de documentos en papel para meter la mano en el barro de la administración, donde hay que dar respuestas a la gestión y demás. Una cosa es la resistencia al cambio, otra cosa es la ignorancia de los que tienen que implementar los cambios, ignorancia de que existe la archivística en todo caso, y otra cosa es elecciones distintas a las nuestras. A nosotros, a los archivistas, a archiveros, archivólogos, como sea, tenemos una mirada y no necesariamente es la mirada de los que toman las decisiones. Y ahí no hay ni ignorancia ni resistencia al cambio. Quieren cambiar de una forma que para nosotros es cerrada. Pero sobre todo eso, ¿no? Echarle la culpa a lo que sale mal de que el empleado público tiene resistencia al cambio fue el caballito de batalla de la gestión anterior. Entonces, sí, la resistencia al cambio existe. Ahora, si vos capacitás, concientizás, tranquilizás, contenés, asegurás y vas implementando de una forma que la persona que está transitando el cambio no sienta que vino el apocalipsis, bueno, a lo mejor se modera la resistencia al cambio y no se usa para tapar algo que en todo caso está mal. No sé, Lluís. La resistencia al cambio es inevitable y hay resistencia al cambio a diferentes niveles, ¿no? A nivel del personal, claro, las rutinas cuesta cambiarlas. De hecho, si recordáis la diapositiva en la cual había la estructura de los documentos
con el análisis diplomático, la estructura de datos y cómo a partir de la alineación automatizamos procesos, ¿cuál era el motivo? El motivo era, lo que motivó ese pequeño proyecto que ha desembocado en el núcleo duro del sistema fue precisamente vencer la resistencia al cambio. Es decir, decirle a una persona que un documento no lo tiene que hacer en un procesador de texto, sino que lo tiene que entrar en un sistema, era realmente duro. Porque además, para entrar en el sistema requería que, primero, registraras el expediente. Para registrar el expediente tenías que clasificarlo. Y el cuadro de clasificación, este joven a mí, ¿qué me dice? ¿No? Entonces, bueno, formación, algún cafelito pagado también en el bar de frente al ayuntamiento, pero en el momento que la gente entra en el sistema, entiende que el esfuerzo para entrar los datos en un informe luego se rentabiliza porque automáticamente genera la propuesta de resolución y la notificación. Y antes tenía que volverlo a picar cuando era en máquina de escribir, o bien tenía que hacer copiar, pegar y hacer 3000 historias. Y encima, en el expediente ve todos los trámites y ve los documentos. Por tanto, siempre tenemos que pensar también, es decir, en relación al personal, el personal también sabe las miserias de su punto de trabajo. Entonces, debemos empatizar. Pero también es cierto que, vencidas las resistencias, nosotros cuando hicimos la transformación digital en 2017, justo pasadas las Navidades de 2017, en enero, el personal respondió maravillosamente bien, pero de manera increíble. Generó una tensión porque lo hicimos al 100%, o sea, todo el ayuntamiento el lunes empieza en digital. La actuación del personal fue de chapó, sencillamente, porque aguantaron el golpe, aguantaron la presión y encima reportaban aquello que no estaba funcionando. ¿Por qué? Pues porque llevamos 20 años ya o 25 años trabajando con ellos. Otra cuestión es a nivel directivo. A nivel directivo tenemos un problema importante, no en el Ayuntamiento de Girona, sino en general, que es que hay un problema de base en el conocimiento de qué implica, no ya el archivo, sino el documento digital. ¿Qué implica el documento digital? Su integridad, la firma. Entonces, esto es realmente complicado, porque los directivos son los primeros en tener ideas. No digo ya iniciativas, ideas, pero que son incapaces de trasladarlas a proyectos. Y en esto empalmo con el tercer nivel de resistencia o no resistencia al cambio, que es los cargos políticos. Desde mi punto de vista, los cargos políticos no son resistentes al cambio, o en general, excepto al cambio que me pueda afectar a mí personalmente. El problema es que les da igual. Esa es la cuestión. Pero ahí es donde nosotros podemos jugar, no con grandes proyectos, creo yo, sino con proyectos muy concretos y con resultados concretos. A partir de ahí, es decir, si la actitud nuestra, que yo creo que debe ser siempre, 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 el dejar de llorar y plantear resultados positivos. Queremos digitalizarnos, muy bien. ¿En qué podemos colaborar? Porque creo que nosotros podemos ayudar en esto, en esto, en esto. Podemos determinar qué documentación es esencial, qué documentación prescribe en los 4 años y, por tanto, quizás puede priorizarse la intervención y la inversión en digitalizar o en cambiar los sistemas, ¿no? Entonces, ese matar moscas a cañonazos es como si quisiéramos comprar cajas de preservación neutra fabricadas en Suiza, ¿no?, para recibos y cartas de pago que se eliminan al cabo de 4 años y que están ahí. No, pero es que están en sobres de poliéster, ¿no?, y en cajas de preservación. Oye, pero es que lo de dentro se puede tirar. Se me escapa la palabrota, ¿no? Entonces, a veces, digamos que nuestro papel creo que debe ser en este sentido. Ante grandes ideas digitales y transformadoras, el proyecto que baja la realidad. Nosotros somos capaces de hacer lo posible y aportando esto. Entonces, tener claro que tenemos que trabajar con abogados, juristas, o como se van cambiando la denominación ahora, y sobre todo con informáticos. Y entonces, yo no seré informático, pero tengo que tener algún conocimiento informático. Yo no soy abogado, pero tengo que tener conocimientos legales. Un abogado tiene que conocer conocimientos básicos de archivística
y conocimientos de informática. Y así, en este triángulo amoroso, no falta nadie. No debe faltar nadie y no debe sobrar nadie. ¿Qué es lo que debe primar? El respeto mutuo. Yo no voy a discutir a un abogado sobre leyes, yo no voy a discutir a un informático sobre tecnología, pero quiero que no me discutan mis argumentos archivísticos cuando puedo sumar a sus argumentos. No son adversarios, no somos adversarios. Debemos ser socios, incluso amigos y en algunos casos incluso hemos llegado a matrimonio. Fíjense qué cosas, ¿no? Totalmente, siempre hablamos la importancia de que estas tres perspectivas estén balanceadas. Así que te agradecemos mucho, Lluís, la verdad que siempre es un placer escucharte. Gracias también a vos, Andrés, y a todas las personas que estuvieron conectadas, viendo y haciendo preguntas, interactuando. Hay un montón de mensajes de agradecimiento y felicitación. Y bueno, quería avisarles, ya para ir cerrando, que el video va a estar colgado en nuestro Facebook, que es aspa.asociación. También los invitamos a próximos nuevos conversatorios que vamos a estar haciendo, que pueden enterarse tanto a través de Facebook como el Twitter que tenemos, que es @aspaargentina, todo junto. Y bueno, nuestro mail, por si quieren comunicarse, arfupar@gmail.com, y los convocamos a todos, todas, los que quieran seguir participando y sumándose. Y nuevamente, bueno, muchas gracias. Si alguno quiere decir algo más, si no, damos por cerrado nuestro primer conversatorio. Yo solamente volver a agradecerle a Lluís su disponibilidad de tiempo, y bueno, su generosidad intelectual de siempre. Muchas gracias, Lluís. Yo por mi parte, bueno, Andrés somos unos amigos, con lo cual eso ya yo estoy en deuda, en un debe permanente, porque además creo que te debo una cerveza de cuando estuvimos cuando coincidimos en Buenos Aires. Creo que teníamos que hacer otra ronda, pero ya no fue posible, entonces es inevitable. Yo, por mi parte, encantado de participar, encantado de la invitación y que se valore más o menos la experiencia del Ayuntamiento de Girona, y estamos abiertos a cualquier otro evento que se precise si es necesario. Siempre teniendo en cuenta que nosotros trabajamos, es decir, nos manchamos las manos, ¿no? Y a partir de ahí tanto podemos contar cosas que salen bien como cosas que a veces no salen tan bien. Y esto es lo que hay. Pero por lo demás, gracias a todos por la paciencia y por la invitación. Un placer. Muchas gracias. Aplausos.